Muy buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo desde la SOCENA Uninorte y sean bienvenidos a esta nueva videoconferencia en la que estaremos conversando sobre bioética con la doctora María Belén Jiménez Reyes. Ella es especialista en medicina familiar por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en salud pública y administración hospitalaria, becada de la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid, España, coordinadora de extensión universitaria de la carrera de medicina de la Universidad del Norte y asesora de la SOCENA Uninorte. Damos la bienvenida a la doctora, quien ya se encuentra presente con nosotros, y a su invitado de esta tarde, al doctor Andrés Suaco, quien nos estará hablando de bioética. Damos inicio de esta manera. Adelante, doctora, estamos con usted. Dos. Muy buenos días. Hoy tenemos esta entrevista especial con el profesor doctor Andrés Suaco. Él es profesor adjunto de la Cátedra de Ética Médica y Bioética, también jefe interino de la Cátedra de Ética Médica y Bioética. Tenemos el placer de tenerlo con nosotros hoy aquí para contarnos un poco de cómo inicia en las intervenciones éticas en la investigación, ¿sí? De contarnos un poco cómo si es que tenemos aquí en Paraguay alguna comisión, alguna asociación justamente de bioéticos aquí en el país, ¿sí? Y cuáles serían esos desafíos que tenemos en bioética a nivel país. Entonces, muchas gracias por tu presencia, profe, en esta entrevista, en esta modalidad que hoy día, bueno, tenemos que adaptarnos y reinventarnos siempre. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, ¿verdad? Y a las órdenes, ¿verdad? Bueno. ¿Quieres empezar por el principio, como se dice? Bueno, hay dos cosas diferentes, o sea, lo que es la ética y bioética con lo que es la ética en la investigación. O sea, la ética en la investigación formaría parte de lo que es la bioética. La bioética en realidad empezó a principios del siglo XX. En 1927 más o menos fue la primera vez que alguien mencionó ese concepto de bioética, pero no fue hasta 1971 con el famoso libro Un puente hacia la bioética, que es el libro de Potter, ¿verdad? Que es el que dio conocimiento, vamos a decir, mundial de lo que es la bioética. Eso por su lado, por la bioética. Ahora, específicamente hablando de lo que es la ética en investigación, empezaron también en el siglo XX con algunos problemas en realidad. O sea, fueron problemas los que causaron o los que terminaron en la conformación de los comités de ética. Un comité de ética en este momento tiene la tarea de decir si se hace o no se hace una investigación. Así de sencillo. Y la gran diferencia entre lo que es un comité de ética simplemente o de bioética versus un comité de ética en investigación, que es la CEI que le llaman, es que lo que dice el comité de ética de investigación se cumple, es vinculante. En cambio, lo que normalmente dan dictámenes los comités de ética en base a comportamientos personales, los de bioética en base a decisiones probablemente de tratamiento médico, son no vinculantes. Al final el médico es el que decide u otra comisión. Pero el del comité de ética de investigación sí dice que no se puede realizar, no se cumple ese protocolo, o sea, no se inicia ese protocolo. Esto empezó más o menos después de durante la Segunda Guerra Mundial, con los experimentos que hacían los nazis con los prisioneros de guerra. Que eso terminó en algo muy, ¿cómo se diría? Muy conocido, que es el juicio de Nuremberg, ¿verdad? En 1948, en donde fueron condenados los médicos justamente por realizar investigaciones en seres humanos. El juicio de Nuremberg que terminó en lo que es el Código de Nuremberg de 1948, dieron, por decirlo así, dos pautas muy importantes, que
al terminar ese juicio y al ser condenado, salió el primer código de ética en investigación, por decirlo así, que es el código de Nuremberg, en donde dejaban bien claro que tenía que haber un consentimiento informado y que la persona que estaba siendo sujeto de investigación podía retirarse cuando quiera. O sea, son dos pautas así muy grandes que se dieron en ese momento. De todos modos, como todas las cosas en ese momento, todavía no fue de aplicación inmediata, porque muchas investigaciones continuaron. Por ejemplo, una investigación famosa también que desencadenó muchos problemas desde el punto de vista ético fue lo que se hizo en Alabama, Estados Unidos, con respecto a la inoculación de sífilis, ¿verdad?, en un grupo de personas versus tratamiento con uno y no tratamiento al otro, y veían cómo evolucionaba, y eso terminó cerca de la década del 70. O sea, por más que el código de Nuremberg fuera del 48, dio esas pautas, pero se siguieron haciendo todavía ciertos estudios. Después, algo que marcó también un hito, lo que es el Comité de Ética de Investigación y la investigación en seres humanos, obviamente es el famoso caso de la talidomida, que eso fue del 58 más o menos, en donde era una medicación que se sabía que era un sedante para las náuseas y un antiemético. Comenzaron a utilizarlo sin tener pruebas evidentes o evidencia, ¿verdad?, con respecto a qué podían hacer durante el embarazo, y salió todo. O sea, uno pone googlea, por ejemplo, talidomida efecto, y le salen los efectos justamente de los problemas de los recién nacidos que nacieron sin manos y sin pies, ¿verdad? Que eso se vio posteriormente. Entonces, ese fue otro caso bastante notorio en lo que es la historia de lo que sería la bioética, ¿verdad?, el Comité de Investigación en realidad. Después, por ejemplo, en la década del 60 ya se conformó otro comité, por decirlo así, y se conoce como Declaración de Helsinki. Pero la Declaración de Helsinki sí ya va evolucionando o se va actualizando cada tanto es así que, si bien empezó en el 64, si mal no recuerdo, siguió actualizándose, y hasta el 2004 más o menos seguía todavía actualizándose según lo que es la experiencia, ¿verdad? Entonces ahí ya tenés dos documentos que son súper importantes, y son los primeros en lo que corresponde a la ética en la investigación, que es el Código de Nuremberg y la Declaración del Helsinki. Bien, doctor, entonces estos hitos que marcan este inicio conjuntamente así como habías dicho, ¿verdad?, de estas intervenciones en la ética de la investigación, y más que está relacionado en estudios en humanos, esto lleva a unas declaraciones. En la actualidad tenemos algunas declaraciones o nos quedamos con la de Tokio en el 2004. Por ejemplo, ¿existe algún pronunciamiento de la OMS o de la FDA? O sea, ¿cómo va evolucionando desde esos dos hitos? Y hay varios, o sea, esos dos que te mencioné fueron los primeros. Como bien te expliqué, o sea, de repente salieron esas declaraciones, o sea, por un lado el reporte o el código de Nuremberg, y después la declaración del Helsinki, y en base a lo que iba sucediendo, eso iban cambiando, iban agregándole, por decirlo, directrices para hacer las investigaciones en seres humanos. También está, por decirlo de la OMS, sí tiene una declaración bien clara también sobre lo que es la investigación en seres humanos. Posteriormente también está lo que es el reporte de Belmont. O sea, en realidad primero fue el reporte de Belmont a finales de los 70, en donde el reporte de Belmont ya dejaba bien claro lo que era la autonomía y la beneficencia del sujeto, o sea, para el sujeto de investigación. Posteriormente de eso ya la OMS también en el 96 más o menos hizo su declaración conformando también lo que son las buenas prácticas para las prácticas clínicas, ¿verdad? Y en este caso para la investigación. O sea, si hablamos de declaraciones o de documentos que tienen que ser
utilizado o leído para entender lo que es la ética en la investigación, y son varios, pero más o menos son esos. O sea, el primero fue de Nuremberg, después está la declaración del Helsinki, después está el reporte del MON, después está la declaración de la OMS, y así hay varios, ¿verdad? Pero prácticamente todos van sumando cosas. Entonces realmente lo más nuevo sería lo que está más claro, lo más nuevo sería lo más actualizado, valga la redundancia. Por ejemplo, actualmente no se concibe que un estudio en seres humanos se haga sin la aprobación previa de un comité de ética, de investigación, comité de ética en investigación, ¿verdad? O sea, inclusive, nosotros estamos hablando de estudios en seres humanos, pero, por ejemplo, un estudio sencillo o un trabajo de investigación sencillo, que es revisión de fichas, reporte de casos, ver una prevalencia en base a lo que ya vimos, todo eso, también se está exigiendo ahora que sea, ¿cómo se llama? A través o que tenga la aprobación de un comité de ética de investigación. Es más, muchos, por no decir, o sea, la mayoría de los congresos, los lugares, las revistas, como un requisito básico, tienen la aprobación por el comité de ética de investigación, sin tener en cuenta que se haga en humanos o que sea sobre fichas nomás. O sea, ya es un requisito indispensable para hacer cualquier investigación. Genial, muchísimas gracias, doctor. Y con respecto, habías mencionado ahora, y teniendo un poco también en cuenta el concepto de la bioética, ¿cómo inicia ese concepto de bioético? O sea, ¿de dónde surge y cuáles serían estos principios bioéticos que hoy tanto tenemos en cuenta en las investigaciones en humanos, como así también los estudios en las fichas, inclusive, que nosotros también tenemos que tener en cuenta en asuntos éticos en una investigación? Sí, el concepto de bioética, como te digo, surgió más o menos en la década de los 20. El padre de la bioética es justamente un alemán de apellido Jarre, que él mencionó en un artículo en una revista, me recuerdo se llamaba Cosmos, o sea, la revista, él mencionó esa palabra. Pero como te digo, no fue hasta el 71 que Potter hizo su libro, Un puente hacia la bioética. Entonces ya con eso empezaron toda la cuestión de la bioética. Ahí se dio a conocer más lo que es todo lo relacionado a la ética en la vida. ¿Cómo surge esto? Y surge más que nada porque cada vez los problemas son mayores o los problemas son más complejos. En la década del 20 prácticamente, o sea, vos no tenías antibióticos, no tenías antihipertensivos, no tenías prácticamente medicaciones, eran muy pocas. Comparando lo que pasó en esa época, en el 50 y a fines del siglo XX, te das cuenta todo lo que es el avance de la medicina, todo lo que es el avance de la tecnología. Entonces eso desencadenó a que tenía que haber algún tipo de regulación. Ahí entró la bioética justamente para tener en cuenta muchos detalles, y entre ellos por lo menos hicieron los principios básicos de bioética, ¿verdad? Que es primero hacer el bien, o sea, la beneficencia; segundo, no hacer el mal o la no maleficencia; el tercero sería la autonomía, el respeto a la autonomía de las personas; y el cuarto sería la justicia, de darle a cada cual lo que le corresponde, ¿verdad? En base a eso, más lo que es el consentimiento informado en la actualidad, está conformado prácticamente todo lo que es lo básico, mínimo, necesario, por decirlo así, para iniciar una investigación. O sea, si yo hago una investigación, yo tengo que tener el consentimiento informado de mi paciente; él tiene que saber lo que voy a hacer; él tiene que saber que se puede retirar en cualquier momento; no tiene que haber un incentivo económico para esa investigación para el paciente, obviamente, porque eso sabes que va a haber conflicto de interés ahí totalmente. No le tengo que hacer daño a mi paciente. Si le hago daño, me tengo que hacer cargo del daño de mi paciente. Le tengo que hacer un bien al paciente. Tengo que respetar hasta donde él quiere y sin pedirle explicaciones. Si él me dice hasta aquí estoy, o sea, la autonomía, y él se retira. Y tiene que ser justo, o sea, que el beneficio que yo consigo con mi trabajo
tiene que ser expandible para todos, o sea, tiene que ser para la mayoría de las personas, para que sea algo justo, o sea, y para darle a cada uno lo que le corresponde. Eso sería más o menos lo básico que necesitamos para... Y los comités de ética, como digo, lo que velan es justamente eso, o sea, velan para que eso suceda, para que en todos los casos se cumplan por lo menos esos criterios mínimos de buenas prácticas en la investigación, porque eso es lo que al final va a llevar a conseguir un buen trabajo de investigación, ¿verdad? Y siempre ante la duda se suspende. Bien, doctor, entonces un poco ya tenemos cómo inicia estas intervenciones de la ética en la investigación, ya sabemos un poco ya de dónde surgieron también los principios de estos bioéticos, y llevando un poco esto aquí en nuestra realidad, aquí en Paraguay, así también como habías mencionado que hoy para hacer cualquier tipo de investigación necesitamos de algún comité, de alguna comisión. Aquí en Paraguay contamos con dichos comités y comisiones, vale la redundancia. La idea es que cada hospital o cada institución tenga conformado su comité de ética. Por decirlo así, para conformar eso sería sencillo, porque si bien lo ideal es que haya personas que estén formadas en ética o en bioética, eso no es indispensable. ¿Por qué? Porque justamente la ética es pluralista, o sea, tiene que recibir todas las opiniones. Es más, en un comité de bioética, por ejemplo, la idea es que esté representado todos los estamentos, religiosos, jurídicos, médicos, la parte de población en general, o sea, eso no importa. Lo que sí, por ejemplo, sería interesante que cada institución tenga su comité, y eso simplemente ellos lo conforman, o sea, lo conforman un comité. El Ministerio de Salud conformó la Comisión Nacional de Bioética en el 2017, o sea, no hace mucho, hace poco más de 2 años y algo, menos de 3 años, se conformó el Comité Nacional de Bioética del Ministerio de Salud, pero normalmente, como son comisiones ad honorem, entonces no están, o sea, no sería eso, sino no tienen una regularidad en su actuación. Entonces muchas veces lo que se hace es, cuando hay un problema, se conforma el comité y ahí sacan, o sea, dan lo que es los dictámenes, por decirlo así. Dictámenes suena muy jurídico, pero sería la sugerencia o la conclusión del caso, por decirlo así. Pero siempre sería interesante que cada institución cuente con su propio comité. Y el comité de ética de investigación sí es un poco más especial, por decirlo así, porque el comité de ética de investigación tiene que tener un conocimiento básico de investigación y de bioética, porque ya se piensa en la investigación en seres humanos, ¿entendés? Entonces lo que dice el comité va a ser vinculante, va a decir, no, esto no es ético hacer, entonces no se tiene que hacer. En cambio, un comité de ética que te digo, que te hablé, que es más pluralista, entonces de repente ellos pueden tomar una decisión y al final la indicación final la toma otra persona con esa sugerencia. En cambio, el del comité de ética de investigación no es una sugerencia, es un dictamen vinculante. Eso significa que si quiere que no se haga, no se hace directamente. Bueno, genial. Y estos comités, tengo el conocimiento que tenemos en el Hospital de Clínica, en el Instituto de Previsión Social, en el Sanatorio de la Costa a nivel privado. ¿Existe en algún otro lugar donde contamos con estos comités? Como habías dicho, que sería lo ideal contar en todos los hospitales o centros asistenciales, ¿no? Y sí, existen, y como te digo, no hace falta que estén en funciones continuas, sino que tenga la capacidad de conformación, por lo menos. O sea, si tiene la capacidad de conformación, entonces ya está dado. Y eso puede ser en una institución privada, en una universidad privada, en una universidad pública. Aquí el hospital, en la cátedra de bioética, por lo menos, sí está conformado por lo menos por el grupo de personas, ¿sí? Entonces, funge o tiene las funciones de comité de ética de investigación en el caso que sea necesario, pero también está la dirección de investigaciones, que puede tener también su propio comité. Los comités son independientes, o sea, se pueden conformar lo que sean, pero lo ideal es que cada institución tenga uno, o por lo menos tenga la capacidad de conformar uno, si no lo tiene conformado en forma permanente. Eso es lo principal.
Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Queremos agradecer a la doctora María Belén Jiménez Reyes y al doctor Andrés Suaco por compartir con nosotros esta tarde y a cada uno de ustedes por la presencia. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos dejen el like. Les recordamos que cada semana estaremos compartiendo contenido nuevo, así que no se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones con la campanita para mantenerse al tanto. Síganos además en nuestras redes sociales de SOSENA Uninorte, en donde estarán encontrando el mejor contenido referente a medicina. Agradecemos una vez más la presencia de cada uno de ustedes y nos despedimos así hasta una siguiente edición por este canal de SOSENA Uninorte.